Buenas noches, hermanos, pues qué alegre verles otra vez por acá. La verdad que es una alegría pues el estar en la iglesia y aprender más de la palabra de Dios, que a eso es lo que hemos venido. Vamos a entrar de una vez, vamos a seguir estudiando el libro de Génesis. Este día vamos a estudiar, son 4 capítulos, solo vamos a ver unos versos claves ahí de estos 4 capítulos que nos van a bendecir mucho. Vamos a ver desde el 37 hasta al capítulo 40. Ahora, si hay un tema, pues sería semillas de esperanza. Vamos a ver por qué. Pero antes de entrar en estudiar pues Génesis, quiero darles una introducción. Esto lo aprendí esta semana y me gustó mucho. El estudio de la palabra de Dios es para inteligentes. ¿Cuánto les gusta eso? Creo que todos los que estamos aquí, si venimos a buscar de la palabra de Dios, ¿es por qué? Porque somos inteligentes. Verán que hay un salmo, hay 2 versos. Está en Salmo 92, 5 y 6, los voy a leer. Dice: cuán grandes son tus obras, oh Eterno, muy profundos son tus pensamientos. Aquí pues nos habla, ¿dónde están los pensamientos de Dios? Pues están en la palabra de Dios. Ahora el siguiente verso dice: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Buscando otras versiones, hay unas que dice el tonto, otras dice el hombre estúpido, creo que dice otra versión. Pero, ¿qué pasa? El hombre que no es inteligente no entiende, o sea, nada de lo que hacemos, no entiende la palabra de Dios. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí, estamos porque somos inteligentes. Puede decirle al que tiene ahí a la par: eres inteligente, tú eres inteligente. Y si creemos que tal vez no somos tan inteligentes, pues estudiemos la Biblia y vamos a ver que nos vamos a hacer más inteligentes todavía. Para eso nos ha dejado Dios. Me gustó mucho esto porque yo creo que todos aquí pues cada vez que abrimos nuestra Biblia, cada vez que buscamos algo de la palabra de Dios, ¿es por qué? Porque somos inteligentes, sabemos que hemos venido aquí con propósitos eternos, entonces somos inteligentes. Y si queremos ser, como les digo, más inteligentes, pues estudiemos más la Biblia. Bueno, después de esta corta introducción, pues vamos a entrar ya en Génesis 37, vamos a empezar a estudiar el capítulo 37. Los primeros 4 versos nos hablan de lo que había ocurrido con Jacob. ¿Se recuerdan? Hemos estado hablando de Jacob cuando fue con Labán, de ahí nacieron sus hijos, de ahí pues regresó. ¿Qué pasó ya cuando se volvió a asentar en Israel? Vamos a estudiar Génesis, vamos a leer el verso 1. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Vieran que esa palabra donde dice habitó es como, unos la lee solo así, dice pues estaba viviendo ahí. Pero si uno lo mira en el original es más como se relajó, como quien dice, ya llegué en un momento, ya no le voy a echar muchas ganas, me voy a tranquilizar. Y vamos a ver qué pasó después. Empezaron a pasar cosas así que inesperadas en la vida de Jacob. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Que no tenemos que relajarnos, no tenemos que decir, ya llegué a cierto nivel espiritual, ya tengo tantas cosas, me voy a pararla ahí, ya no voy a ir mucho a la iglesia, me voy a ausentar un poco. Sino que no hagamos eso porque nos puede venir otras cosas que no nos esperamos. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí Jacob? No tenemos que relajarnos, no quedarnos acomodados como quien dice, ya llegué a este lugar. No, tenemos que siempre buscar, y si Dios nos ha bendecido, yo creo que Dios nos quiere bendecir más y siempre va a haber algo por qué luchar, algo por qué seguir adelante. Entonces, eso aprendemos de Jacob, a no acomodarnos. Puede decirle al que tiene a la par ahí: no te acomodes. No te relajes, no nos quedemos estancados, sino que siempre pensemos en ir avanzando. Voy a continuar. Ahora este verso 2 nos va a enseñar muchas cosas. Vieran que si uno lee, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. 2 puntos, dice José. O sea, como que se resumiera ahí la historia de toda la familia de Jacob en José. ¿Por qué en José? Vieran que José, es alguien un hombre tan lindo. La verdad que a mí me gusta mucho desde niño, me gustaban mucho las historias de José, desde que me la contaron por primera vez. Entonces, miren, esta es la historia de la familia de Jacob, José.
Cuentan los sabios que José tenía como todos los atributos de todos sus hermanos, todos los buenos atributos. Era como o sea, prácticamente si querían ver a todos los hijos de Jacob, solo miraban a José y en él miraban todas las buenas cualidades. Siempre miramos que está Abraham, tuvo a 2 hijos, se centra la historia en Isaac, también tuvo 2 hijos, miramos que se centra la historia en Jacob, de ahí sus 12 hijos, miramos de quién se habla más, de José, de él es que empieza a hablar la Biblia. Ahora dice, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y dice, y el joven, o sea, refiriéndose a José, pero ¿por qué dice y el joven? No dice José estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, no, que dice y el joven. Esto nos da a entender en la palabra de Dios que como que todavía no era muy maduro, todavía tal vez le faltaban afinar ciertos detalles, todavía como que era muy jovencito y tomaba todavía decisiones así que como muy sin pensarlo mucho. Entonces eso es lo que nos dice ahí, el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. ¿Y qué dice después? E informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea que de plano tal vez se portaban mal y iba con su papá, le decía, mira, fíjate que hicieron tal cosa. Pero viéndolo en el original, esta palabra, cuando él dice que le informaba a su papá la mala fama, se refiere más, es la misma palabra que se usa en las escrituras para chismes. Mira que es exactamente la misma palabra. Entonces, ¿qué nos enseña aquí José también? Que tenemos que tener cuidado con el chisme, porque muchas veces, tal vez es cierto, las cosas que vamos a contar o que vamos a decir, tal vez no lo queremos hacer de una manera así para dañar a alguien más, pero vieran que siempre que hay chisme, siempre nos va a traer malas consecuencias, no del quien estamos hablando, sino a nosotros mismos, Entonces tenemos que tener cuidado y vamos a ver qué le pasó a José después. Vamos a ver ahora en el verso 3. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Aquí hay otra enseñanza, como que había cierto favoritismo de Israel hacia José. Tengamos cuidado, si los que tienen varios hijos, pues a veces como que darle más atención a un niño o querer más a uno que a otro, porque ahí empiezan ciertas situaciones. Miramos que en la familia de José, en sus hijos, ya había cierta división, ya había cierta rencilla entre ellos. ¿Por qué? Tal vez Israel, aquí ya menciona a Israel, no menciona a Jacob, tal vez Israel ya le ponía mucha atención a José, y vamos a ver más adelante por qué a José le ponía más, o sea, por qué lo amaba más. Pero esto nos enseña también a nosotros a tener amor por nuestros hijos igual, ya sean 2, 3, 6, 10, los que tengan, amarlos a todos por igual, porque si no podemos empezar a crear división en nuestros hijos y va a traer malas consecuencias. Ahora dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica diversa de colores. El 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, aquí ya empieza, como les digo, la división entre ellos, ya todos no se llevaban bien con José, decía, ahí viene despuesito de este capítulo 37, miramos donde él empieza a contar los sueños que había tenido. Y bueno, todos conocemos la historia, que lo querían matar, de ahí dijeron, no, tirémoslo al pozo. Ese pozo estaba vacío, cuentan pues los sabios que estaba lleno de escorpiones, lleno de serpientes, pero Dios ahí lo guardó, Dios lo cuidó. De ahí miraron a una caravana de ismaelitas, lo vendieron, total, tanto fue a parar a Egipto. Según los hermanos dijeron, bueno, nos deshicimos de él, a ver qué va a pasar con todos sus sueños. Pero vamos a ver qué nos van a enseñar aquí José. Ahora quiero tocarles esto, nacimientos que enseñan. ¿Nacimientos de qué? De la familia de todos los patriarcas. Siempre a veces leemos en la Biblia que nació tal hijo, tenía tantos años de edad. Su papá tantos años engendró a tal. Y créanme que no está de balde ahí. A veces uno dice, bueno, tenía tantos años, bueno, va, y uno sigue de largo. Pero van a ver esto que nos va a enseñar mucho para saber las edades entre Jacob, entre José y todo. Vamos a empezar. Dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. 86 años. Vamos a hacer algo de números aquí, a los que les gustan los números. No sé cuántos de los que están aquí les gustan los números, las matemáticas. Tal vez no a todos, pero créanme que a mí me gustan mucho los números y vamos a hacer algo de números aquí, sumas, restas y de todo. El 21:5 dice, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, 100 años. Ya vimos que Ismael nació
cuando Abraham tenía 86 años. O sea, ¿cuántos años le llevaba Ismael a Isaac? 14 años, vamos a ir ahí entendiendo, 14 años. Más adelante me voy a saltar 25-20, cuando Isaac tomó por mujer a Rebeca, era de, aquí dice, 40 años tenía Isaac. Ahora, ¿cuántos años tenía cuando nació a Jacob y Esaú? Dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, fue llamado su nombre Jacob. Era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Se recuerdan que pasaron 20 años sin que ellos podían tener hijos, pasaron 20 años clamándole a Dios, y a los 20 años Dios les regaló a Jacob y a Esaú. ¿Cuántos años tenía Isaac? Tenía 60 años cuando nacieron. O sea, cuando nació Jacob y Esaú, Isaac tenía 60 e Ismael tenía 74. ¿Se recuerdan? Ismael le llevaba 14 años a Isaac. Entonces vamos ahí en la cuenta. En este momento ellos nacieron. Isaac tenía 60, Ismael 74 años. ¿Esto por qué se los digo? Vamos a ver por qué. En el 28, del 6 al 9, dice, vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob. Esto era ya cuando le habían dicho a Jacob, mira, tenés que ir a buscar esposa, ve a buscarla. Aquí surge la pregunta, ¿cuántos años tenía Jacob cuando sucedió esto? ¿Cuántos años tenía él cuando salió de la casa de su padre, fue a la casa de Labán? Voy a seguir leyendo aquí el 6. Le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando lo bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. El 7 dice, y que Jacob había obedecido a su padre y su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Pero ¿por qué dice aquí hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres? Pero dice hermana de Nebaiot. ¿Por qué se menciona el nombre aquí de Nebaiot? Fíjense que en esos tiempos, bueno, y ahora también se acostumbra a hacer, a la hora de las bodas viene el papá de la mujer y es el que entrega a la novia al novio. Entonces, a raíz de este versículo, han tomado, así que lo han visto en el original y todo, lo que nos quiere decir es que quien entregó a Mahalat, a Esaú, no fue su papá, sino fue Nebaiot, que era como su hermano mayor. Como Ismael había muerto, entonces Nebaiot tomó el lugar de su papá y él fue el que le entregó a Esaú como esposa a Nebaiot. Entonces esto nos da otro indicio. Ismael murió aquí cuando Jacob y Esaú fueron a buscar esposa, que Isaac le dijo, mira, anda a buscar esposa a la tierra con Labán. Entonces en ese momento Ismael murió. Ahora vamos a ver a los cuántos años murió Ismael. Si regresamos al 25-17, leemos que Ismael tenía 137 años cuando murió. Yo creo que no le estoy haciendo bolas, ¿va? Si no hay, me dicen. Pero lo que quiero llegar a la conclusión es cuántos años tenía Jacob cuando salió de su casa, cuando salió de la casa de su padre. Entonces vamos a hacer esta resta. A la edad de Ismael, ¿se recuerdan? Ismael murió a los 137 años, ya lo acabamos de leer, 137 años. ¿Se recuerdan que Isaac, cuando nació Jacob y Esaú, Isaac tenía 60, Ismael tenía 74, entonces hacemos la resta, 137 años de la vida de Ismael, menos los 74 años que le llevaba Jacob y Esaú, nos da 63, entonces llegamos a qué conclusión, que Jacob tenía 63 años cuando salió de Beerseba. Asimismo Esaú pues tenía la misma edad, se recuerdan que ellos eran gemelos, ellos nacieron pues el mismo día, así estaban los dos ahí en la matriz de su mamá, entonces tenían 63 años. Esto nos va a servir después para hacer otro cálculo. Bueno, vamos a seguir con los números. En Génesis 37:2 miramos la historia de José, lo que acabamos de leer. Tenía 17 años de edad cuando lo vendieron a Egipto. Imagínense, José era bien jovencito, 17 años, no sé quién de aquí tenga 17 años, pero esa edad tenía José cuando lo vendieron como esclavo a Egipto. Imagínense, era bien jovencito. Más adelante
leemos que José tenía 30 años, dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón. 30 años, o sea que pasó esos 13 años, de esos 13 años, 12 pasó en la cárcel y un año pues pasó trabajando. ¿Se recuerdan cuando llegó de esclavo a Egipto? Lo compró Potifar, era uno de los ministros, tenía, por decir así, uno de los mejores puestos ahí en Egipto, y él fue su esclavo, lo compró, y José trabajó con él en su casa, fue el mayordomo y todo, por un año más o menos, y pasaron 13 años, o sea, un año trabajando, 12 años en la cárcel, cuando se presentó ante Faraón. Aquí fue cuando ya le interpretó los sueños, y ahí fue donde cambió la vida de José. ¿Por qué les cuento esto? Porque después en Génesis 47:9 leemos que Jacob, cuando se presentó a Faraón, aquí había sido cuando ya había conocido a José, ya había llegado toda su familia a Egipto. Dice, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. O sea que Jacob ya tenía 130 años cuando llegó al Faraón, cuando llegó a Egipto, cuando se encontró con José otra vez. A estas alturas, José, no sé si se recuerdan, tenía 30 años, ¿verdad?, cuando se presentó ante el Faraón. A estas alturas ya habían pasado los 7 años de abundancia. ¿Se recuerdan del sueño que tuvo Faraón? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Ya habían pasado los 7 años de la abundancia. O sea, pónganle 30 más 7, 37. Y ya iban 2 años de los 7 años de escasez. Entonces a esos 37 le sumamos 2 y son 39 años. O sea, a estas alturas José tenía 39 años. ¿Qué nos da como conclusión? Jacob tenía 130 años. Cuando Jacob tenía esta edad de 130 años, José tenía 39 años. Bueno, tal vez si no me entendieron todo lo anterior que les dije, pues al menos aquí ya nos otra vez nos encontramos. O sea, Jacob tenía 91 años cuando nació José. Tenía 91 años cuando nació José. Como les digo, esto lo pueden hacer si quieren en su casa ahí más despacio. Aquí por razones de tiempo pues ya lo traigo aquí todo. Si quieren pues les puedo mandar la presentación ahí para que puedan corroborar los datos, y si hay algún error pues ahí me lo dicen. Pero entonces Jacob tenía 91 años cuando nació José. ¿Por qué les cuento esto? ¿A qué quiero llegar con esto? Fíjense que cuando José nació, Jacob ya llevaba 14 años trabajando en la casa de Labán. Y aquí están las restas, 91 menos 14, o sea, 91 años tenía Jacob cuando nació José. Nació a los 14 años que él llegó ahí con Labán, o sea que él llegó a los 77 años a la casa de Labán. Y no sé si se recuerdan, cuando vimos el cálculo que hicimos anteriormente, él tenía 63 años cuando salió de su casa. Entonces uno dice, ¿será que le tomó 14 años el viaje hasta llegar a Labán? De plano que no. ¿Qué pasó esos 14 años? Ahí hay un misterio, hay algo que aprender. La mayoría pues de escritores, de los estudiosos, llegan a la conclusión que estos 14 años Jacob pasó estudiando la Biblia. No sé si ya lo leímos anteriormente cuando nació Esaú, y Jacob decía Esaú que era un hombre de casa, que era un cazador. ¿Qué decía de Jacob? Era un hombre que habitaba en tiendas, un hombre quieto que habitaba en las tiendas. ¿Qué tiendas? Eran las tiendas de estudio, las tiendas de estudio de la palabra de Dios. Pasó esos 14 años estudiando la Biblia. Él se metió de lleno antes de ir a buscar esposa, estudió la Biblia. Entonces aquí hay otro consejo para los que quieran buscar una novia, una esposa. Tienen que estudiar la Biblia y Dios les va a dar una buena esposa, una buena mujer. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Entonces aquí tenemos otro consejo para los solteros ahí. Aprender pues de Jacob. Vieran que uno de todo, créanme que en la Biblia uno encuentra de todo, todo está en la Biblia. Si uno se pone a estudiarla, créanme que uno encuentra tantas cosas, hasta para cómo vivir uno en su casa, cómo ser uno higiénico, tantas cosas. Créanme que la Biblia es maravillosa. Entonces, ¿qué pasó estos 14 años? Pues él estudió la Biblia, estudió. Pero quiero llegar a otra conclusión aquí donde se encuentran
José con Jacob. Jacob estuvo ausente de su casa 36 años. Dicen todos que él no honró a Isaac, su padre, esos años. ¿Por qué? Porque estuvo alejado. Y en esos tiempos pues no es como ahora. Tal vez alguien vive en otro país o algo y ahora es tan fácil por internet, una videollamada, uno está ahí al tanto. Pero en esos tiempos, imagínense, Jacob se fue, ya no vio a su papá, no sabían de él, no sé cómo le hacían en ese entonces, no sé si habían cartas o mandaban algún mensajero, no sé cómo le hacían, pero pasó 36 años ausente de su casa. ¿Por qué 36 años? Pasó 14 años estudiando la Biblia, pasó 20 años en casa de Labán. Eso lo pueden corroborar ahí en la Biblia, ese texto no lo traigo aquí, pero dice que pasó 7 años trabajando por Lea, otros 7 trabajando por Raquel y otros 6 trabajando por su ganado. Entonces fueron 20 años. 20 más 14, 34. Y cuentan que fueron 2 años de regreso de la casa de Labán a la casa de su papá. 2 años, ¿por qué? Porque llevaba toda su familia, llevaba muchos animales y después que se encontró con Esaú, pasó muchas cosas, hasta que 2 años después de la salida de la casa de Labán llegó a la casa de su padre. 36 años no honró a Isaac, pero en el cielo vieran que hicieron, ahí sí que hicieron estas cuentas, dijeron 36 años no estuvo Jacob así que honrando a su papá en su casa. Pero ¿por qué le hicieron esa resta de 14 años? Porque dijeron, bueno, 14 años pasó estudiando la Biblia, pasó metido de lleno buscando los secretos de la palabra de Dios. Entonces le vamos a restar esos 14 años, van a quedar 22 años que él en el cielo le contabilizaron. No honró a su papá por 22 años, 20 años en casa de Labán y 2 años en el regreso, en el camino de regreso. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Quieren saber cuánto tiempo pasó José alejado de Jacob? ¿Cuánto tiempo Jacob extrañó tanto a José, al hijo que tanto amaba, al hijo que tanto cuidó? ¿Saben cuánto tiempo no lo vio? Increíblemente son 22 años también, exactamente. Vieran que, como les digo, la Biblia nos enseña tantas cosas tan lindas. 22 años no vio José a Jacob, bueno, igual va Jacob a José, 22 años. ¿Por qué 22 años? Vamos a ver, José fue llevado esclavo a Egipto, pasó 1 año trabajando en la casa de Potifar, pasó 12 años en la cárcel, 1 más 12, 13. De ahí pasaron los 7 años de la abundancia, 13 más 7 llegamos a 20. Y de ahí ya iban 2 años de escasez cuando se encontró otra vez con su papá. Exactamente 22 años. ¿Y qué nos enseña esto? Pues nos enseña, como ya vimos, la importancia pues de estudiar la palabra de Dios, que Jacob tal vez no estaba en su casa honrando a su papá, pero al estar estudiando la palabra de Dios, al estar metido de lleno, no le contabilizaron esos años. Entonces es para nosotros una lección de la importancia que tiene la palabra de Dios. Nos puede evitar tantas cosas, nos hace más sabios, nos hace saber qué hacer en la vida y nos hace evitarnos de muchas cosas que puedan venir en contra de nosotros. ¿Qué más aprendemos de esto? Que tenemos que honrar a nuestros padres. Digan la que tiene la par, honra a tus papás. Honra a tu papá, honra a tu mamá. Tenemos que honrarlos. ¿Por qué? Ya vimos que Jacob, por así decirlo, no honró a su papá. ¿Qué pasó él cuando tuvo a su hijo más querido José? Lo mismo, exactamente esos 22 años. A veces nosotros de jóvenes o incluso de niños, de jóvenes, pensamos que podemos hacer lo que queremos y todo, pero es un buen tiempo para recordarnos que lo que estamos nosotros sembrando, así como nos portamos con nuestros papás, después eso vamos a sembrarlo con nuestros hijos. Yo creo que todos aquí va a llegar un tiempo pues en que vamos a hacer, gracias a Dios, pues yo ya soy papá y yo me doy cuenta de eso y a veces digo, la gran, me hubiera portado mejor con mi papá. Porque créanme que uno cosecha todo eso, es increíble, uno lo cosecha. Entonces para todos los que todavía están jóvenes, todavía están niños, es un consejo para ustedes: honren a su papá, obedézcanles, háganles caso, ellos los aman. ¿Por qué? Porque más adelante cuando ustedes sean papás, así como ustedes honraron a sus papás, así sus hijos los van a honrar a ustedes también. Entonces es para que lo tengamos ahí en mente, que no se nos olvide. ¿Qué más nos enseña esto? Pues la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6,
Versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Entonces sembremos buenas cosas, sembremos, ayudemos a los demás, seamos buenos con todos, que tarde o temprano lo vamos a cosechar. Ahora voy a pasar a otra parte. José, ¿saben por qué Jacob quería mucho a José? Fíjense que José estudiaba la Biblia con Jacob, estudiaba con él. Que todavía no, ahí está. José estudiaba con Jacob la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos esto? En Génesis 37. En Génesis 37, perdonen, ahí está. Esto ya lo leímos, el verso 3 dice: amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Vieran que al verlo en el original, ahí metida está la palabra secreto, ahí metido está la palabra, la Torá, la palabra de Dios, la Biblia. Esto nos da una alusión, nos da a entender que José le gustaba estudiar la Biblia con su papá. Yo me imagino Jacob, él en su casa estudiando la Biblia, de repente los demás ahí jugando pelota o jugando, no lo que sea. Y me imagino a José llegando con Jacob y diciéndole: papá, ¿qué estás haciendo? Mira, estoy estudiando la Biblia. Y José le decía: ¿y qué estás viendo? Enséñame esto, enséñame aquello. Y vieran que él siempre vivía muy apegado, y por eso es que Jacob lo amaba mucho. Después veíamos que dice: le hizo una túnica de diversos colores. Muchos creen que eso fue como una su toga, como quien dice: bueno, hijo, ya estudiaste conmigo, imagínense, va unas 10 veces la Biblia, te voy a dar tu premio porque has estudiado y ya como que te graduaste, por así decirlo. Y le compró una túnica de diversos colores. Entonces eso nos enseña a nosotros también. Con nuestros hijos estudiemos la palabra de Dios. Igual si somos hijos, vayamos con nuestros papás. Si miramos que están leyendo la Biblia, preguntémosles que nos enseñen y estudiemos juntos, que va a ser de mucha beneficencia pues para nuestra vida. Voy a continuar. Ahora viene lo que es el pacto de las partes. Dios a Abraham la esclavitud egipcia. Vieran que en Génesis 15, cuando uno mira la vida de Abraham, llega un momento en que el Eterno le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida. ¿Cuánto dice? 400 años. O sea que, ¿por qué tenía que pasar esto? Esto ya era un decreto, ya era algo que había que hacer, era tal vez consecuencia desde el pecado de Adán, pero tenía que ir los descendientes de Abraham ¿a qué? A Egipto, a ser esclavos. Y Abraham aceptó. Abraham tal vez con todo el dolor de su corazón dijo: bueno, acepto, con tal de que rescatar, rectificar ese pecado de Adán. Ya estaba escrito. Ya estaba escrito en Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Imagínense, hay un libro ahí en los cielos que ya estábamos nosotros, dijeron: tal persona va a nacer en tal lugar, va a tener tales papás, le va a pasar tales situaciones. Ahí estábamos nosotros así venimos a este mundo. Tal vez hay muchos decretos para nosotros, así como miramos que estaba el decreto para los israelitas que iban a ser esclavos en tierra ajena. Tal vez nosotros estemos pasando alguna situación, miramos que tal vez son decretos que están ya escritos, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que aceptarlos y decir: bueno, si voy a pasar esto es por algo, Dios me quiere enseñar algo, pero eso sí, voy a salir adelante. Eso lo miramos en José, que salió adelante. Por eso dice inicio de la esclavitud. ¿Cómo empezó la esclavitud? Con José. Fue el primero en que fue llevado a Egipto. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, hijo de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Quién fue el primer esclavo, por así decirlo, de los israelitas en Egipto? Fue José. Muchos sabios incluso han dicho que José, como sabía mucho de Biblia, él dijo: bueno, algún descendiente va a ir a Egipto. Como que él mismo provocó toda esa situación con tal que lo llevaran a Egipto, y él en sí llevar esa opresión, llevar esa esclavitud. José estuvo dispuesto, y miramos algo en José, que él nunca se quejó. Él nunca dijo:
qué me está pasando esto? ¿Qué injusticia me está pasando estas cosas? ¿Por qué me pasan a mí si soy el más sabio de mis hermanos? Si soy el más apegado con mi papá, soy el que más estudio la Biblia. Pero nunca miramos de José nada malo. Nunca miramos que él le atribuye despropósitos a Dios. Nunca se ve quejándose con Dios, sino que él sigue adelante. Y algo muy interesante, que José siempre fue rey. A donde quiera que estuvo, entre sus hermanos, él era el rey de sus hermanos. Miramos que cuando llegó a la casa de Potifar, ¿qué era él? Era el mayordomo. Dice que él lo puso al cargo de todas las cosas en la casa de Potifar. Después llegó a la cárcel injustamente. ¿Qué pasó en la cárcel? Él era el jefe de los carceleros, él el que cuidaba ahí, que todo estuviera ordenado. Y así Dios lo bendijo. Después podemos ver que Faraón lo puso como el detrás de él, el segundo más grande en toda la tierra de Egipto. Después fue el segundo más grande en todo el mundo. ¿Pero por qué? Porque José aceptó eso. Él sabía que tenía que pasar por eso. Sabía que era un decreto que ya estaba escrito, y él estuvo dispuesto a ir, estuvo dispuesto. Pero vieran que en Génesis 39:1, donde dice que José fue llevado a Egipto, literalmente dice José fue bajado a Egipto. Fue bajado a Egipto. Ahora, si miramos eso en el hebreo, pues tiene un valor numérico de 762. Lo voy a hacer rápido porque creo que habíamos muchos números hoy, no los quiero llenar con más números, pero esa frase en hebreo tiene 3 palabras. Si hacemos el promedio nos da 254. ¿Y qué nos dice este 254? Es el valor numérico de la frase José todavía vive. Eso lo encontramos en Génesis 45, verso 26. Cuando le dieron las nuevas diciendo a Jacob, le dijeron: José vive aún y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Vieran que desde ese momento, desde que se escribió en la Biblia que José iba a ser bajado a Egipto, que él iba a ser esclavo, desde ese momento ahí está codificado, ahí está escondido, y dice: José aún vive. ¿Qué nos enseña esto? Que tal vez estamos atravesando alguna situación que decimos: no, esto no tiene que pasar conmigo, esto es algo injusto. Pero créanme que desde ese mismo momento Dios ya preparó la salida para nosotros. Desde ese momento Él ya sabe cómo vamos a salir de eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente no quejarnos, decir: bueno, lo voy a hacer, voy a andar adelante, voy a andar siempre íntegro, no me voy a andar quejando, y Dios me va a rescatar, Dios me va a levantar, así como pasó con José. Es cierto, pasó tal vez unos años en la cárcel. Imagínense, en la cárcel pasó olvidado prácticamente. Él estaba como esclavo en Egipto. En su tierra, Israel, lo tenían por muerto. No tenía nadie por él. Lo metieron a la cárcel. Otras versiones dice el calabozo. Era un lugar de lo más horrible que se puedan imaginar. ¿Quién por él? Ahí estaba olvidado ya para que se muriera ahí, nadie por él, pero Dios se acordó de él. Y así les digo hoy a ustedes, puedan ser que se sientan en medio de ese calabozo, de esa cárcel, y digan: ¿por qué me está pasando esto? Pensamos que son cosas que tal vez son injustas, pero hay ciertos decretos, hay ciertas cosas que no podemos explicarlas. No tenemos que estarle preguntando a Dios por qué nos pasa esto. Lo que tenemos que saber es que Dios ya preparó de antemano la salida. Desde el mismo momento en que empezamos a atravesar por cualquier circunstancia, Dios ya ha preparado esa salida. Lo que tenemos que hacer es no quejarnos, seguir con la palabra de Dios, y tarde o temprano vamos a salir. Que eso es temporal. La cárcel, ese calabozo para José fue temporal, fueron unos pocos años. Después vivió muchos años más siendo un rey, siendo el segundo más importante en todo el mundo. Entonces eso les digo a ustedes, es temporal. Cualquier cosa que estén pasando es temporal. No se preocupen, vamos a salir de eso, y vamos a salir mucho más fuertes y con mucha más bendición de la que nos podamos imaginar. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Hay un salmo muy bonito, el 118, verso 17, dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Eterno, contaré las obras de Dios. Esto se aplicaba muy bien a la vida de José cuando él iba como esclavo a Egipto. Él bien pudo decir: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Dios. Eso les digo a ustedes, que nos apropiemos de estas promesas y digamos: no moriré, no moriré, no me voy a desmayar, esto no me va a hacer caer, sino que voy a vivir y voy a contar las obras del Eterno.
Entonces les ruego esta noche que nos pongamos de pie. Vamos a terminar orando, vamos a terminar apropiándonos de estas promesas y tomando así que como ejemplo la vida de José. La vida de José, sabemos que él pasó pues momentos difíciles, momentos tal vez que no podemos imaginarnos, momentos en que fueron tan injustos para él, podemos decir eso, pero era el propósito de Dios que él llegara ahí. Si él nunca hubiera sido esclavo, él nunca se hubiera convertido en rey, si él nunca lo hubieran mandado como esclavo a Egipto, nunca hubiera pasado la cárcel, él nunca hubiera llegado tan alto como llegó. Después él pudo sostener, con su sabiduría pudo sostener a todo el mundo y pudo sostener a su familia. Amén. Entonces vamos a tomar de ejemplo la vida de José. Vamos a terminar orando esta noche. Te damos gracias, Señor, te damos gracias esta noche, porque sabemos, Señor, que tu palabra es luz para nosotros. Tu palabra nos abre, Señor, los ojos, nos abre los ojos de la mente, nos abre los ojos espirituales, para que podamos ver que tantas cosas que pueden estar sucediendo. Yo les invito esta noche, si alguien aquí necesita, si alguien aquí siente que su vida ha estado llena de injusticias, se ha preguntado muchas veces, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pues les ruego que si quieren pueden pasar aquí adelante, vamos a orar por ustedes. Si no, pues ahí desde su lugar vamos a orar y decirle, Dios mío, agradecerle primero porque estamos vivos, agradecerle por la luz que hemos recibido en su palabra y tener presente siempre que cualquier cosa que estemos pasando, cualquier adversidad, cualquier cosa que no entendamos, cualquier situación que nos preguntemos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esta injusticia? Si yo he sido bueno, si yo he buscado tu rostro. Pero déjenme decirles que así como José, es un momento para que nosotros seamos promovidos, así como mi papá lo dijo hoy en la mañana. Cualquier cosa que nosotros pasemos, cualquier situación, es para que nosotros nos elevemos más, para que nos promocionen, así como José llegó a ser el rey, llegó a ser la segunda persona más importante del mundo, pero tuvo que pasar esos momentos, tuvo que pasar, pero es temporal. Yo les digo, es temporal. Es temporal, cualquier cosa que estés pasando es temporal. Si me puedes decir, este año me han pasado muchas cosas, yo te digo, es temporal, se van a acabar hoy mismo, y vas a vivir una nueva vida, así como José. Va a cambiar tu vida, y todo eso fue para elevarnos espiritualmente, para hacernos más fuertes, para saber, para rectificar tal vez muchas cosas que no entendemos, muchos decretos que tal vez están fuera del alcance de nuestra mente. Pero lo que sí te digo es que Dios de antemano ha preparado tu salida. Dios en el mismo momento que venimos a la tierra ya preparó todas las soluciones a cualquier cosa que pasemos, a cualquier desafío al que enfrentemos. Dios ya preparó la solución. Dios ya la tiene preparada de antemano. Solo tenemos que tener fe, caminar, seguir adelante, seguir buscando de su rostro y no quejarnos, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos, que sigamos adelante, y así vamos a ser como José. Vamos a salir victoriosos de cualquier desafío que sea temporal. Es temporal, solo es un momento corto. Vamos a elevarnos a lugares donde nunca nos hemos imaginado. Vamos a ser más fuertes y Dios nos va a bendecir. Tomemos estas promesas de Isaías, donde nos dice que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, aunque pasemos por las aguas no nos ahogaremos, sino que vamos a seguir adelante. Y como dice este salmo, no moriré, no vamos a morir, sino que vamos a vivir. ¿Para qué? Para contar las maravillas de Dios, para contar la grandeza de Dios, para contar los milagros que Dios hace en nuestra vida. Gracias, Señor, gracias te damos. Queremos hacer vida, Señor, hacer vida tu palabra en nosotros y empezarla a poner en práctica desde ya, en el nombre de Jesús, Los bendigo esta noche para que todos seamos elevados espiritualmente, que se abran los ojos, que se abran esos ojos espirituales y podamos ver, Señor, todas
esos desafíos que enfrentamos, Señor, que son temporales, que ya pasaron y que tú nos vas a llevar a un mejor lugar en este fin de año y en el año que viene. Va a ser un año sobrenatural, un año en que nos vamos a elevar de una forma sobrenatural y que vamos a olvidar, así como dice otra promesa, vamos a recordar como aguas que pasaron, vamos a recordar cualquier momento difícil como agua que ya pasó, que se quedó ahí en el recuerdo, y vamos a seguir adelante haciendo, Señor, tu voluntad y tomando de ejemplo la vida de José, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias te damos a ti esta noche. Gracias, Señor, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias Eterno, gracias, Padre, seas tú bendito, Señor.